Fue entregada a un duque borracho como castigo, un hombre que no recordaba nada, pero que terminó amándola de manera incondicional. ¿Alguna vez has visto una vida entera cambiar por culpa de un solo acuerdo hecho en la mesa de un bar? Pues fue exactamente eso lo que ocurrió en la vieja ciudad de Valle de los Santos, cuando el polvo se mezclaba con secretos y cada familia cargaba más dolores de los que estaba dispuesta a admitir. En una tarde calurosa, una joven llamada Elena fue entregada como si fuera parte de una deuda, puesta en manos de Fernando de Alcántara, un duque fuerte, marcado por la soledad y por el peso de las responsabilidades que heredó demasiado pronto. Aquella noche, nadie imaginaba que dos almas rotas estaban a punto de encontrarse y que ese encuentro transformaría no solo su destino, sino que también revelaría algo guardado durante años, escondido en una caja fuerte olvidada, que al final de esta historia te dejará completamente en shock. Mientras la ciudad juzgaba, Fernando intentaba comprender por qué alguien entregaría a una mujer adulta como castigo, y Elena trataba de entender por qué la vida parecía empeñarse en arrancarla de sus propios sueños. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aquella mansión que parecía el final de todo sería en realidad el comienzo, el lugar donde el dolor y la esperanza caminarían uno al lado del otro. Y hoy voy a contarte cómo ese encuentro improbable lo cambió todo. Ahora dime, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? El sol comenzaba a descender sobre Valle de los Santos, derramando tonos anaranjados sobre las construcciones antiguas. Las cigarras cantaban con fuerza, como si intentaran ahogar la tensión que flotaba en el aire. El polvo levantado por los cascos de un caballo anunciaba que alguien llegaba a la imponente mansión del valle, y no se trataba de una visita común. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decir algo. Sean todos muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí, que hayas elegido escuchar esta historia, acompañarme y caminar conmigo en cada capítulo. Agradezco de corazón todo el cariño, cada comentario y esta compañía tan especial. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato? Me encanta imaginarte ahí, del otro lado, en algún rincón del mundo, escuchando esta historia con calma y sintiendo cada emoción junto a mí. Sobre el lomo del caballo venía Rodrigo Mendoza, y detrás de él, sujetándose con fuerza de la cintura de su hermano, venía Elena. Su rostro mostraba una belleza triste, marcada por noches de llanto silencioso. Llevaba un vestido sencillo de tela clara, ya cubierto de polvo por el viaje, y sus ojos evitaban mirar al frente, como quien no quiere ver su propio destino acercarse. Rodrigo tiró de las riendas con fuerza, haciendo que el caballo se detuviera frente a los portones de hierro de la mansión. El portón estaba entreabierto, revelando jardines bien cuidados y una construcción majestuosa de piedra que inspiraba tanto respeto como temor. Rodrigo desmontó de un salto y tiró de Elena del brazo con brutalidad. «¡Baja de una vez!», ordenó con voz áspera. Elena descendió despacio, con las piernas temblando levemente, no por miedo al duque, sino por miedo a lo que la vida aún le tenía preparado. El olor a tierra húmeda y rosas antiguas invadía el aire, mezclándose con el canto distante de los pájaros. Desde el interior de la mansión se oyeron pasos pesados, y entonces la puerta principal se abrió con un chirrido grave. De su interior salió Fernando de Alcántara, duque de Valle de los Santos. Tenía alrededor de 30 años, hombros anchos, una postura aristocrática que incluso tambaleante mantenía autoridad, el cabello oscuro desordenado y la barba descuidada. Sus ojos eran profundos y cargaban un cansancio que iba más allá del cuerpo. Era un cansancio del alma. En ese momento, el inconfundible olor a vino emanaba de él. Sostenía una botella por el cuello y sus pasos eran ligeramente descompasados. Reconocido por su fuerza y por cierta frialdad desde la muerte prematura de su esposa, Fernando era conocido como un hombre que enfrentaba todo solo, pero que se ahogaba en el alcohol para olvidar la soledad.
Rodrigo se adelantó con una sonrisa falsa y dijo en voz alta: «Duque Fernando, aquí está lo que le prometí anoche. Mi parte del acuerdo está cumplida». Fernando se detuvo en los escalones de la entrada, frunciendo profundamente el ceño mientras intentaba recordar la noche anterior. Sus recuerdos eran confusos, borrosos por el alcohol, pero de una cosa estaba seguro: no había aceptado recibir a nadie. ¿Acuerdo?, preguntó con voz ronca y grave. «Bebí contigo anoche, Rodrigo. No recuerdo haber aceptado nada más que eso». Rodrigo rió, una risa cínica y desagradable. «Vamos, Duque, un hombre de su posición sabe muy bien cómo funcionan estas cosas. El honor de mi familia necesitaba ser restaurado, y usted generosamente aceptó casarse con mi hermana». Elena sintió cada palabra como una puñalada. Cerró los ojos por un instante, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Fernando bajó algunos escalones más, ahora más cerca, y por primera vez miró directamente a la joven. En sus ojos vio no solo tristeza, sino también una fuerza silenciosa, una dignidad herida, pero aún viva. «Esto no está bien», dijo Fernando, con la voz ahora más firme a pesar de la embriaguez. «Ella es una mujer adulta, no es mercancía, no es un objeto de intercambio». «Haga lo que quiera, Duque», gritó Rodrigo mientras montaba de nuevo el caballo. «Ahora ella es su responsabilidad». Y sin dar oportunidad a más argumentos, espoleó al caballo y partió al galope. El polvo levantado por los cascos se elevó como una nube espesa, y cuando se disipó, Elena estaba sola frente a aquel extraño que, según su hermano, ahora debía casarse con ella. Fernando dejó caer la botella sobre la mesa del pórtico con un golpe seco y se pasó la mano por el rostro, completamente perdido. Yo no sé qué le han hecho a usted», comenzó con sinceridad, la voz cargada por el alcohol. «Pero por favor perdone mis modales. Estoy borracho, no estoy en condiciones de nada». Elena solo asintió en silencio, sin saber qué decir. Fue entonces cuando la puerta de la mansión se abrió nuevamente, y de su interior salió una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño apretado, un delantal impecable y una mirada perspicaz. Era Catarina, la gobernanta de la mansión desde hacía más de 15 años. «Duque Fernando, ¿puedo ayudar en algo?», preguntó Catarina con educación, percibiendo ya el estado de su patrón. Fernando soltó una risa amarga y negó con la cabeza. «¿Puede creer, Catarina, que un hombre dejó a esta mujer aquí diciendo que prometí casarme con ella anoche? Y no recuerdo nada, absolutamente nada». Se pasó las manos por el cabello revuelto, claramente confundido y frustrado. «Yo voy a dormir. Necesito dormir». Catarina miró a Elena con compasión, comprendiendo de inmediato la delicada situación, y luego se volvió hacia el duque. «Vaya a descansar, Duque Fernando. Yo me encargo de aquí». Fernando subió los escalones tambaleándose, apoyándose en la barandilla de madera, y desapareció en el interior. Catarina se acercó a Elena con amabilidad. «¿Cómo te llamas, querida?» «Elena», respondió la joven con voz baja. «Elena Mendoza». Catarina estudió su rostro por un momento, viendo a una joven, asustada pero digna. «Ven, te llevaré a la habitación de huéspedes. Debes estar cansada del viaje». Mientras caminaban por los elegantes pasillos de la mansión, Catarina no pudo evitar preguntar: «¿Quién eres tú, Elena? ¿Qué fue lo que realmente pasó?». Elena respiró hondo y las lágrimas finalmente escaparon. «Mi hermano estaba furioso conmigo. Quería irse de la ciudad, empezar una nueva vida, pero no quería llevarme con él. Un hombre se había comprometido a casarse conmigo, pero se echó atrás a último momento, y eso avergonzó a mi familia». Su voz tembló. «Anoche, mi hermano bebió con el duque y él aceptó casarse conmigo. Al menos eso fue lo que mi hermano dijo». Catarina se llevó la mano a la boca, conmocionada. «Dios mío, ¿y el duque no recuerda nada?». «No». Elena negó con la cabeza, secándose las lágrimas. Catarina se detuvo frente a una puerta de madera tallada y la abrió despacio.
revelando una habitación lujosa y confortable, con una cama con dosel y una ventana que daba a los jardines. «Descansa hoy, hija mía, iré a buscarte algo de comer. Mañana, cuando el duque despierte sobrio, veremos qué tiene que decir sobre todo esto». Elena entró en la habitación, sintiendo cómo el peso de todo lo ocurrido aquel día caía sobre sus hombros. Catarina tocó suavemente su brazo antes de salir y cerró la puerta con cuidado. Después de comer, Elena permaneció sentada en el borde de la cama de la habitación de huéspedes. Miró sus propias manos callosas, manos de quien lavó la ropa, de otros de quien cocinó, limpió, trabajó sin descanso para no ser llamada inútil. Manos que nunca habían sostenido nada que fuera verdaderamente suyo, y ahora, en aquel cuarto lujoso, rodeada de muebles que valían más que todo lo que había tenido en su vida entera, Elena se sentía más perdida que nunca. «¿Cómo fue que llegué hasta aquí?», susurró para sí misma, con la voz quebrada. Su madre había muerto en el parto, desangrándose para que Elena pudiera nacer, y desde aquel día, Elena cargaba con una culpa que nadie jamás dijo en voz alta, pero que estaba allí, en las miradas, en los silencios. Su padre, Alfonso Mendoza, comerciante de telas, nunca la culpó abiertamente por la muerte de su esposa, pero tampoco logró mirarla sin ver a la mujer que había perdido. Elena creció en una casa silenciosa, con su padre y su hermano 10 años mayor, Rodrigo. Desde pequeña aprendió que su opinión no importaba, que sus deseos no tenían peso, que su único valor estaba en casarse bien algún día y no traer deshonra a la familia. Aceptó eso como aceptaba el aire que respiraba, porque no había otra opción. Cuando Elena tenía 20 años, la fiebre amarilla arrasó Valle de los Santos y se llevó decenas de vidas, incluida la de su padre. Alfonso murió en 3 días, delirando y llamando el nombre de su esposa fallecida, sin siquiera despedirse de su hija. Rodrigo, a los 30 años, se convirtió oficialmente en su responsable legal, su tutor, dueño de su vida y de su destino. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Rodrigo siempre había sido un hombre ambicioso y débil, 2 características peligrosas cuando se combinan. Quería más de lo que Valle de los Santos podía ofrecerle. Soñaba con la gran ciudad, con negocios lucrativos, con una vida de lujo y prestigio. Pero había un problema: Elena. Rodrigo no podía simplemente abandonar a su hermana. La sociedad no lo permitiría. Su reputación quedaría destruida. Una hermana soltera era responsabilidad del hermano hasta que se casara o muriera. Fue entonces cuando apareció Miguel Salazar, un comerciante viudo de 60 años, que mostró interés en casarse con Elena. Rodrigo vio la oportunidad perfecta y prácticamente vendió a su hermana al hombre, sin siquiera preguntarle qué sentía. Elena intentó negarse. Suplicó a su hermano que no la obligara, pero él fue inflexible. «Deberías agradecer que alguien te quiera», decía Rodrigo con desprecio. «Una mujer sin dote, sin una belleza extraordinaria, sin nada especial. Miguel está siendo generoso». Las palabras de su hermano dolían más que cualquier golpe. Elena aceptó el compromiso con la cabeza baja, resignada al destino que le imponían. Durante semanas se preparó para una boda que no deseaba, cosiendo su propio vestido de novia con lágrimas corriendo por su rostro. Pero 3 días antes de la ceremonia, Miguel Salazar apareció en la casa de los Mendoza y rompió el compromiso sin dar explicaciones claras. Rodrigo se enfureció, no por el dolor de su hermana, sino por la humillación pública que el episodio había traído. La culpó de todo, diciendo que había arruinado su reputación y sus planes. Durante semanas, Elena vivió encerrada en casa, con la salida prohibida, tratada como una vergüenza para la familia. Fue entonces cuando él elaboró un plan. Rodrigo conocía la reputación del duque Fernando de Alcántara. Todos la conocían. Un aristócrata viudo, recluso, que ahogaba el dolor de la pérdida en el fondo de interminables botellas. Fernando frecuentaba el mismo bar que Rodrigo, siempre solo en un rincón oscuro, bebiendo hasta perder el sentido. Rodrigo observó aquello durante días,
estudiando el patrón, esperando la oportunidad perfecta. Sabía que en una sociedad como la suya, la palabra de un hombre, especialmente la de un duque, tenía un peso absoluto. Si lograba que Fernando aceptara a Elena, aunque estuviera borracho, no habría marcha atrás. El honor aristocrático no permitiría que un duque se retractara de una promesa pública. Aquella noche en el bar, Rodrigo colocó a dos conocidos suyos en mesas cercanas, hombres de mala reputación, pero que servirían como testigos. En el momento justo, Rodrigo alzó la voz. «Entonces queda acordado, duque Fernando, ¿acepta usted a mi hermana Elena en matrimonio?» Y empujó más vino hacia el duque. Fernando, completamente fuera de sí, asintió con la cabeza o quizá solo la dejó caer. A Rodrigo no le importó. «¿Están oyendo esto?», gritó Rodrigo a los demás hombres del bar. «El duque, Fernando de Alcántara, acaba de aceptar casarse con mi hermana Elena Mendoza. Tenemos testigos». Y los dos compinches confirmaron en voz alta, riendo. Fernando se desplomó sobre la mesa minutos después y Rodrigo salió del bar con una sonrisa victoriosa. Aquella misma noche, difundió la noticia por media ciudad. «El duque aceptó casarse con mi hermana», decía a quien quisiera escuchar. «Tuvimos una conversación entre hombres, hay testigos, el acuerdo está hecho. Por la mañana, todo Valle de los Quí». Santos comentaba el asunto, y Rodrigo sabía que estaba consumado. Fernando jamás podría retractarse sin destruir por completo su honor y reputación. Un duque no se echaba atrás en una palabra dada públicamente, aunque esa palabra hubiera sido arrancada en un estado de total embriaguez. Era la trampa perfecta, y Elena era la carnada involuntaria. Cuando Rodrigo se lo contó a Elena a la mañana siguiente, ella quedó en absoluto shock. «¿Qué hiciste?», preguntó con la voz temblorosa. «Resolví tu problema y el mío», respondió él con frialdad. «Te vas a casar con el duque, toda la ciudad ya lo sabe, y yo por fin puedo irme de esta maldita ciudad sin cargarte a cuestas». Elena intentó protestar, suplicó, lloró, pero Rodrigo fue inflexible. «Deberías estar agradecida», dijo con desprecio. «Una mujer como tú, sin dote, sin madre, sin nada, consiguiendo un duque, es más de lo que mereces». Y así, sin elección, sin voz, Elena fue empaquetada y llevada a la mansión del Valle aquella misma tarde, antes de que Fernando siquiera tuviera tiempo de despertar y comprender lo que había ocurrido. «No tengo lugar en el mundo», susurró Elena a la habitación vacía, con la voz ahogada. «Nunca lo tuve, y por primera vez en años se permitió llorar de verdad. Lloró por todo lo que perdió, por todo lo que nunca tuvo, por todos los sueños que nunca pudo soñar. Lloró por la niña que quería ser amada y solo encontró indiferencia. Lloró por la joven que quería tener voz y fue silenciada toda la vida. Lloró por la mujer que ahora estaba, una vez más, en manos de un hombre que no la pidió y que probablemente no la quería. «Madre», susurró mirando al techo, «si estás en algún lugar, ayúdame, porque ya no puedo más». La mañana llegó a la mansión del Valle, trayendo consigo el canto estridente de los pájaros y la luz cruel del sol que invadía el dormitorio principal sin pedir permiso. Fernando de Alcántara despertó con la sensación de siempre, la cabeza palpitándole como si caballos galoparan dentro de su cráneo, la boca seca como arena, el estómago revuelto, a punto de expulsar lo poco que aún quedaba en su interior. Abrió los ojos despacio, parpadeando contra la claridad excesiva. Las cortinas estaban abiertas y sabía que había sido Catarina quien las había corrido a propósito, en un intento silencioso de hacerlo despertar más temprano y beber menos, pero nunca funcionaba. Fernando se giró en la cama, aún vestido con la ropa del día anterior, las botas sucias manchando las sábanas caras de lino bordado. Se pasó las manos por el rostro barbudo, sintiendo la piel grasosa y el olor agrio de quien ha bebido demasiado. Otra noche perdida, otra mañana de resaca. La rutina estaba tan arraigada que ya no sentía vergüenza, solo un cansancio profundo de existir. Otro día más,
murmuró con voz ronca. Se obligó a sentarse en el borde de la cama, con las manos temblándole levemente, mientras buscaba de forma automática la botella que siempre dejaba en la mesita de noche. Ese día no había nada. Catarina debía habérsela llevado. Fernando de Alcántara, duque de Valle de los Santos, señor de tierras que se extendían por leguas, dueño de una fortuna construida por generaciones de la familia Alcántara, y completamente, irremediablemente, perdido. Miró a su alrededor el dormitorio lujoso, decorado con muebles de madera noble y retratos de antepasados que lo observaban con silenciosa desaprobación. Su familia siempre había sido muy rica, poderosa, respetada durante generaciones, pero Fernando apenas había conocido a su padre. El antiguo duque murió cuando él tenía solo 2 años, víctima de una caída de caballo durante una cacería. Fernando no tenía recuerdos de él, solo retratos severos colgados en las paredes de la mansión. Quien realmente crió a Fernando fue la condesa Mariana de Alcántara, su madre. Una mujer fuerte, elegante y decidida que asumió sola la administración de las tierras y la crianza del hijo. No volvió a casarse. Se dedicó por completo a formar al niño en el hombre, digno del título que había heredado tan temprano. Fernando creció bajo la tutela rigurosa pero amorosa de su madre. Aprendió sobre responsabilidad, deber y honor. La condesa le repetía: «Eres un Alcántara, Fernando. Nuestro nombre significa algo. Hay personas que dependen de ti, de tus decisiones. Nunca lo olvides». Y Fernando tomó esas palabras en serio. Cuando cumplió 21 años, ya administraba las propiedades junto a su madre, ya tomaba decisiones importantes, ya era respetado. La condesa murió cuando Fernando tenía 23 años, víctima de una fiebre repentina que se la llevó en pocos días. Fernando perdió no solo a su madre, sino a la única persona que realmente lo conocía y lo guiaba. De pronto, a los 23 años, era completamente responsable de todo. Tierras, empleados, fortuna, título, e hizo lo mejor que pudo. Continuó cuidando los negocios, manteniendo la propiedad en funcionamiento, honrando el nombre Alcántara. Pero una soledad profunda comenzó a consumirlo. La enorme mansión, antes llena de la presencia fuerte de su madre, ahora parecía un mausoleo silencioso. Fernando necesitaba compañía, un propósito más allá del trabajo. Fue entonces cuando volvió a prestar atención a Alice Morales, hija de una familia aristocrática vecina. Se conocían desde niños, jugaban juntos cuando eran pequeños y crecieron viéndose en fiestas y eventos sociales. Alice era hermosa, de cabellos castaños ondulados y ojos color miel, siempre sonriente, siempre amable. Era algunos años menor, pero ya tenía edad para casarse. Fernando comenzó a cortejarla formalmente. Visitaba a la familia, llevaba flores, conversaban durante horas. Y Alice parecía corresponderle. Reía con sus bromas, tocaba su brazo con delicadeza, lo miraba con un cariño genuino. Fernando pensó que quizá, por fin, había encontrado a alguien con quien compartir la vida. Le pidió matrimonio 6 meses después y Alice aceptó entre lágrimas de alegría. «Siempre me gustaste, Fernando», confesó. Desde que éramos niños, Fernando sintió el corazón calentarse. Tal vez aquello fuera amor verdadero, no solo conveniencia. Se casaron en una ceremonia hermosa, con todo Valle de los Santos presente. Los primeros meses fueron felices, o al menos Fernando creía que lo eran. Alice era una esposa atenta. Cuidaba la casa, conversaba con él por las noches, sonreía cuando llegaba. Fernando se permitió creer que había construido un hogar, una familia. Pero Alice tenía un miedo antiguo e irracional al agua, profunda. Evitaba el lago de la propiedad. Nunca había aprendido a nadar. Era verano y el calor era insoportable. Fernando sugirió varias veces ir al lago para refrescarse. Alice siempre se negaba con educación. «Sabes que tengo miedo, Fernando». Pero en un día particularmente caluroso, Fernando insistió. «Solo mojaremos los pies, Alice. Estaré contigo. No dejaré que pase nada». No comprendía su miedo. Le parecía exagerado.
Creía que si solo lo intentaba, vería que no era nada. Insistió tanto que Alice, queriendo complacerlo, finalmente cedió. «Está bien», dijo con una sonrisa nerviosa, «pero prometes quedarte cerca». «Lo prometo», aseguró Fernando. Y fueron al lago aquella tarde fatídica. Alice entró en el agua con extrema cautela, aferrándose con fuerza a la mano de Fernando. Se quedó en las zonas poco profundas, con el agua apenas llegando a las rodillas. Fernando, animado, se adentró más y la llamó. «Ven, Alice, está maravilloso». Ella negó con la cabeza, pero él rió, la tomó de la mano y la llevó un poco más adentro. «Solo un poco más, confía en mí». Alice estaba visiblemente tensa, pero intentó confiar en su marido. Entonces su pie resbaló sobre una piedra cubierta de lodo. Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, sumergiendo la cabeza. El pánico la dominó al instante. Empezó a agitarse desesperadamente, tragando agua, sin encontrar apoyo. Fernando intentó sostenerla, pero Alice estaba en pánico absoluto, aferrándose a él de forma desordenada y hundiéndolos a ambos. «Alice, calma, te sostengo», gritó, pero ella no oía, no entendía. Solo luchaba a ciegas contra el agua que siempre había temido. Fernando se sumergió, intentó levantarla, pero las ropas empapadas y el pánico de ella lo hacían casi imposible. Logró sacarla a la superficie por unos breves segundos, pero volvió a hundirse, tragando más agua. Fernando se sumergió de nuevo, y otra vez, luchando desesperado. Cuando por fin consiguió arrastrarla hasta la orilla, Alice estaba inconsciente, con los labios morados. Fernando intentó reanimarla desesperadamente. Presionó su pecho con fuerza tratando de expulsar el agua, sopló aire en sus pulmones, gritó su nombre hasta que la voz se le quebró por completo. «Alice, Alice, vuelve a mí, por favor». Pero ella no volvió. Alice Morales de Alcántara, su amiga de la infancia, su esposa amada, murió ahogada en el lago de la propiedad mientras Fernando, impotente y destruido, veía cómo la vida se le escapaba sin poder hacer nada. Sostuvo su cuerpo, mojado entre los brazos, gritando al cielo vacío, culpándose por haber insistido, por no haber respetado su miedo, por no haber sido lo bastante rápido ni lo bastante fuerte para salvarla. El funeral fue devastador. La familia de Alice lo culpó abiertamente. «Tú la mataste», dijo su madre, con un odio crudo en los ojos. «Mi hija le tenía miedo al agua y tú la forzaste. Estaría viva si se hubiera casado con cualquier otro hombre que no fueras tú». Fernando no logró responder, porque en el fondo estaba completamente de acuerdo. La culpa era suya. Él insistió. Él no respetó su miedo. Él mató a la mujer que amaba. Tras el entierro, regresó a la mansión vacía, y por primera vez en su vida bebió hasta perder por completo la conciencia, y nunca volvió a detenerse. Los meses se convirtieron en años. Fernando seguía ocupándose mínimamente de las propiedades, firmaba los documentos necesarios, tomaba decisiones básicas, pero lo hacía todo de forma mecánica, sin alma, sin propósito. La vida ya no tenía sentido para él. Había matado a Alice. Esa certeza lo corroía todos los días y todas las noches. Las personas de Valle de los Santos que antes lo admiraban, que lo respetaban como un duque joven y responsable, ahora sentían lástima. «Pobre duque Fernando», decían en voz baja. Nunca se recuperó de la muerte de su esposa. Fernando pasó a vivir en el bar del pueblo, bebiendo solo en un rincón oscuro, alejando a cualquiera que intentara acercarse. Catarina, la gobernanta que había servido a su madre y ahora intentaba cuidarlo, era la única que aún insistía, pero incluso ella empezaba a perder la esperanza. Fernando sabía que debía hacerse cargo de sus responsabilidades, sabía que tenía deberes, pero nada tenía sentido sin Alice viva. Fue entonces cuando la puerta del dormitorio se abrió. Catarina entró con postura severa, llevando una bandeja con té. «Buenos días, duque Fernando», dijo con voz firme. Fernando gruñó, tomando la taza con las manos temblorosas. «No empiece, Catarina». Catarina cruzó los brazos. «No vine a darle un sermón, señor. Vine a avisarle que hay un asunto urgente. Su prometida está en la casa.
muy asustada, esperando hablar con usted. Fernando se quedó paralizado. ¿Prometida? ¿Qué prometida? Catarina mantuvo la voz calmada. Elena Mendoza, señor. Su hermano la trajo diciendo que usted aceptó casarse. ¿No lo recuerda? Fernando sintió el pánico subir. No, yo no. Señor, está hecho, continuó Catarina. Hablé con los empleados, y por lo que parece, toda la ciudad ya lo sabe. Hubo testigos en el bar. Será mejor que hable con ella. Está muy asustada. Voy a prepararle un baño. Arréglese y baje. Fernando miró a Catarina, aturdido, pero finalmente asintió, derrotado. Está bien, ya bajo. Fernando permaneció inmóvil durante largos minutos después de que Catarina saliera de la habitación, mirando su propio reflejo en el espejo empañado. El hombre que lo miraba de vuelta era una sombra de lo que había sido. El cabello despeinado, la barba crecida sin arreglar, los ojos rojos y hundidos. ¡Qué desgracia!, murmuró para sí mismo. Se obligó a levantarse y cada movimiento parecía exigir un esfuerzo sobrehumano. Caminó hasta el baño contiguo al dormitorio, donde una bañera de porcelana ya estaba preparada con agua tibia. Catarina siempre se adelantaba, siempre cuidaba de él incluso cuando no lo merecía. Fernando se quitó la ropa sucia y se hundió en el agua, cerrando los ojos mientras intentaba organizar los pensamientos caóticos. Fragmentos de aquella noche en el bar comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. El bar. Rodrigo Mendoza sentado frente a él con aquella sonrisa falsa. Mi hermana es una buena muchacha, Duque, discreta, trabajadora, no da problemas. Fernando recordaba vagamente haber asentido con la cabeza, demasiado borracho para procesar lo que se decía. ¿Entonces está acordado? La voz de Rodrigo resonaba ahora en su mente. ¿Acepta usted a mi hermana Elena en matrimonio? Y él, Fernando de Alcántara, completamente embriagado, había dicho algo. Tal vez un sí, tal vez solo un gruñido que Rodrigo interpretó como aceptación. Y los testigos. Fernando recordaba ahora las voces altas, a otros hombres confirmando. El duque aceptó. Maldita sea, susurró Fernando, hundiéndose más en el agua, deseando poder desaparecer por completo. Pero no podía. Él era un duque, y su palabra, incluso dicha en un estado de embriaguez absoluta, tenía peso. En una sociedad donde el honor aristocrático lo era todo, dar marcha atrás en una promesa pública significaría destruir por completo su reputación y la de la familia Alcántara. Las tierras seguirían produciendo, el dinero seguiría entrando, pero el nombre quedaría arruinado. Y peor aún, ahora había una joven involucrada, una joven que, según Catarina, estaba asustada, abandonada por su propio hermano. Fernando se frotó el rostro con fuerza. No quería casarse, no quería arrastrar a nadie más a su propia ruina. Se lavó lentamente, frotando el cuerpo con jabón hasta que la piel quedó enrojecida, como si pudiera lavar también la vergüenza y la culpa. Salió de la bañera, se secó con una toalla gruesa y regresó al dormitorio. Abrió el armario de caoba y eligió ropa limpia, pantalones oscuros, camisa blanca de lino, chaleco gris. Vestirse le exigió concentración. Sus manos aún temblaban por la resaca. Se sentó frente al espejo y tomó la navaja de afeitar. Con movimientos cuidadosos comenzó a retirar la barba crecida, revelando poco a poco el rostro que había ocultado durante días. Con cada pasada de la hoja veía con mayor claridad al hombre en que se había convertido, demasiado delgado, pálido, marcado, pero al menos ahora parecía un duque, no un mendigo. Cuando terminó, peinó el cabello oscuro hacia atrás, sujetándolo con una pequeña atadura en la nuca, como era costumbre entre los nobles. Se miró una vez más en el espejo. Mejor. No bien, pero mejor. Respiró hondo, intentando calmar el corazón que latía acelerado. «Necesitas hacer esto», se dijo en voz baja. «Tú creaste esta situación, ahora enfréntala». Salió del dormitorio y caminó por los largos corredores de la mansión, sus pasos resonando en el silencio. Bajó la escalinata de mármol,
sujetándose con firmeza al pasamanos, y se dirigió a la biblioteca. La biblioteca de la mansión del Valle era una estancia imponente, con estanterías de roble del suelo al techo, repletas de libros antiguos, una chimenea de piedra que ahora estaba apagada, y grandes ventanales que dejaban entrar la luz dorada de la mañana. Y allí, sentada en un sillón de cuero cerca de la ventana, estaba ella, Elena Mendoza. Fernando se detuvo en la entrada por un momento, observándola. Llevaba un vestido sencillo de tela clara, ya algo arrugado por el viaje. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo, con algunos mechones rebeldes escapando. Tenía las manos entrelazadas en el regazo y miraba fijamente el suelo, con la postura rígida de quien está aterrorizada, pero intenta mantener la compostura. Fernando carraspeó suavemente para anunciar su presencia. Elena levantó el rostro bruscamente y sus miradas se encontraron. Tenía los ojos castaños oscuros, profundos, cargados de una tristeza que Fernando reconoció de inmediato, porque veía esa misma tristeza en su propio reflejo todos los días. «Señorita Mendoza», dijo él con voz formal, entrando en la biblioteca y cerrando la puerta detrás de sí. Elena se levantó de inmediato, haciendo una reverencia rápida y nerviosa. «Duque, Fernando», respondió con voz baja, casi un susurro. Fernando le indicó con un gesto que se sentara nuevamente y él mismo acercó una silla, sentándose a una distancia respetuosa. El silencio entre ellos era pesado, cargado de todo lo que no sabían cómo decir. «Yo necesito disculparme», comenzó Fernando, pasándose la mano por el cabello recién peinado en un gesto de frustración. «Ayer por la tarde estaba completamente embriagado. No recuerdo con claridad todo lo que se dijo». Elena mantuvo la mirada baja. «Mi hermano dijo que usted aceptó casarse conmigo». Su voz temblaba levemente, pero continuó. «Yo no sabía nada de esto hasta ayer por la mañana, cuando él me lo contó. Yo no quería venir, pero él dijo que no había elección, que toda la ciudad ya lo sabía, que sería una deshonra para todos si no venía». Fernando sintió el peso de aquellas palabras. Ella también era una víctima, incluso más que él. «¿Su hermano?», preguntó Fernando con cuidado. «¿Dónde está ahora?». Elena alzó por fin los ojos, y él vio lágrimas formándose en ellos. «Se fue, Duque, partió hacia otra ciudad. Quería irse desde hace mucho tiempo, pero yo era el peso que lo mantenía aquí. Ahora que me dejó con usted, él está libre». Su voz se quebró en la última palabra. Fernando sintió crecer la rabia dentro de sí, no contra ella, sino contra Rodrigo, el hombre que había usado a su propia hermana como mercancía de intercambio. «Te abandonó», dijo Fernando, no como una pregunta, sino como una afirmación amarga. Elena asintió secándose rápidamente una lágrima que se le escapó. «Sí, señor». Fernando se levantó bruscamente, caminó hasta la ventana, intentando controlar la furia y la frustración. Esto es inaceptable. Es cruel», se volvió hacia ella. «Y yo fui el idiota borracho que permitió que esto sucediera». Elena lo miró, y por primera vez su voz salió más firme, con una dignidad que sorprendió a Fernando. «Señor, entiendo que usted no me quiere aquí. Entiendo que esto fue un error. Pero yo no tengo a dónde ir. Mi hermano se fue y toda la ciudad sabe que fui traída aquí». Respiró hondo, reuniendo valor. «Si usted no quiere casarse conmigo, puedo trabajar aquí. Sé cocinar, sé lavar, sé limpiar. Puedo ganarme mi estadía. Solo no me mande lejos». La propuesta tomó a Fernando por sorpresa. Miró a aquella joven que, a pesar de estar claramente aterrorizada, aún tenía fuerza suficiente para ofrecer trabajo a cambio de refugio. Había valentía allí, una valentía que no estaba seguro de poseer. Fernando se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso aplastante de la situación. «No necesitas trabajar como sirvienta», dijo finalmente, con la voz cansada. «Eso no sería apropiado». Volvió a sentarse, mirándola directamente. «La verdad es que la palabra de un duque no puede cambiar, señorita Mendoza.
no en una sociedad como la nuestra. Si me retracto ahora, será un escándalo público. Mi reputación, que ya pende de un hilo, quedará completamente destruida. Elena palideció. Entonces, ¿usted va a casarse conmigo por obligación, por miedo a lo que dirán? Fernando soltó un suspiro largo y pesado. No es solo miedo a lo que dirán, es la realidad de quienes somos. Yo soy un duque. Usted fue anunciada públicamente como mi prometida. Hubo testigos. Toda la ciudad lo sabe. Si doy marcha atrás ahora, no solo mi nombre será manchado, sino también el suyo. Usted será la mujer rechazada, imposible de casar, deshonrada para siempre. Hizo una pausa. Al menos como mi esposa tendrá protección, nombre, posición. Fernando la miró y dijo con voz baja pero firme. Ahora lo recuerdo, no todo, pero lo suficiente. Su hermano se me acercó, habló de usted, de matrimonio, y yo, en mi estado deplorable, dije algo que él interpretó como aceptación. Y había hombres allí, escuchando, confirmando. Miró sus propias manos. Así que sí, señorita Mendoza, nos vamos a casar. No porque yo quiera, no porque usted quiera, sino porque no hay otra salida, que no nos destruya a ambos por completo. Levantó la vista hacia ella. Y ya he destruido a demasiada gente en mi vida. No voy a añadirla a esa lista. Fernando continuó. Los preparativos comenzarán pronto. La ceremonia debe realizarse rápido, antes de que surjan más rumores. Catarina la ayudará con todo lo que necesite. Elena asintió lentamente, sin fuerzas para discutir. Sí, señor. Fernando caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se volvió hacia ella por última vez. No, seré un buen marido, señorita Mendoza. Soy un hombre roto, ahogado en vicios, atormentado por muertes que causé. Pero prometo que no seré cruel. Tendrá respeto, tendrá un hogar, tendrá protección. Es lo mínimo que puedo ofrecer. Elena lo miró y su voz salió clara. Y yo no seré una carga, duque Fernando. Haré todo lo posible por no estorbar en su vida. Sus palabras golpearon a Fernando como un puñetazo. Reconoció en ellas la misma herida que él llevaba, la de sentirse indeseado, culpable por el simple hecho de existir. Salió de la biblioteca sin decir nada más, cerrando la puerta con suavidad detrás de sí. En el corredor se apoyó contra la pared, cerró los ojos e intentó controlar la respiración. ¿Qué hice?, susurró para sí. Dios mío, ¿qué hice? Del otro lado de la puerta, Elena permaneció sentada en el sillón, mirando sus propias manos. Estaba oficialmente atrapada en un matrimonio que ninguno de los dos deseaba, con un hombre que no la conocía y que claramente cargaba con sus propios demonios, pero al menos tenía un techo, al menos tenía un nombre que la protegería. Era más de lo que tenía ayer, y quizá, solo quizá, sería suficiente para sobrevivir, por ahora. El día de la boda amaneció nublado, como si el propio cielo entendiera que aquello no era una celebración. La ceremonia se realizaría en la pequeña capilla de la propiedad, una antigua construcción de piedra cubierta de hiedra, donde generaciones de la familia Alcántara se habían casado y sido bautizadas. No habría invitados, solo Catarina y 2 empleados de la mansión como testigos. Elena se vistió sola, mirándose en el espejo y apenas reconociendo a la mujer que la observaba de vuelta. El vestido caía perfectamente sobre su cuerpo, pero sus ojos estaban vacíos. «Hoy me convierto en duquesa», susurró, «y nunca me he sentido tan perdida». Catarina llamó a la puerta y entró, trayendo un ramo sencillo de flores blancas del jardín. «Es la hora, querida», dijo la gobernanta con una gentileza genuina. Elena asintió, tomó el ramo con manos temblorosas y siguió a Catarina por los corredores hasta la salida de la mansión. Caminaron por el jardín hasta la capilla, donde la puerta de madera estaba entreabierta. Elena entró y lo primero que vio fue a Fernando, de pie frente al altar improvisado. Vestía un traje formal oscuro, estaba afeitado y peinado, pero sus ojos estaban lejanos, como si se encontrara en otro lugar. Cuando Elena avanzó por el corto pasillo hacia él, Fernando la miró brevemente
y ella vio allí no deseo ni amor sino resignación. Era como ver a dos condenados marchando juntos hacia el patíbulo. El sacerdote, un hombre anciano llamado Padre Miguel que conocía a Fernando desde niño, condujo la ceremonia con voz solemne pero rápida, como si quisiera acortar el sufrimiento, y dijo: «Los declaro marido y mujer». Hubo una pausa. «Puede besar a la novia». Fernando miró a Elena, y ella vio la incomodidad en su rostro. Se acercó, se inclinó y depositó un beso, casto y rápido, en su frente. Regresaron a la mansión en absoluto silencio, Fernando caminando varios pasos delante, Elena detrás sujetando el vestido para no tropezar. En la entrada de la mansión, Fernando finalmente se detuvo y se volvió hacia ella. «Elena», dijo, usando su nombre por primera vez sin el trato formal. Ella lo miró, esperando. «Necesito dejar algo claro. Este matrimonio es en el papel, para protegernos a ambos socialmente. Pero yo no pretendo consumarlo». Las mejillas de Elena se sonrojaron de vergüenza y de algo más, quizá alivio mezclado con humillación. «No se trata de ti», dijo Fernando rápidamente. «Se trata de mí. No tengo nada que ofrecerle a nadie. Eres libre en esta propiedad, Elena. Puedes ir a donde quieras, hacer lo que quieras». Elena respondió: «Entiendo». Fernando asintió y desapareció por el corredor. Elena se quedó allí de pie, aún vestida de novia, sintiéndose más sola que nunca. Era oficial. Era la duquesa de Valle de los Santos. Y nunca sería realmente esposa de nadie. Más tarde, cuando Elena cambió el vestido de novia por uno sencillo del día a día, fue a la cocina donde encontró a Catarina preparando té. «¿Puedo sentarme?», preguntó tímidamente. Catarina sonrió con cariño. «Claro, querida, esta es tu casa ahora». Elena se sentó a la mesa rústica de la cocina, tan diferente de los salones formales de la mansión. «Catarina, ¿puedo hacerte una pregunta?». La gobernanta asintió mientras servía el té. «¿El duque Fernando siempre fue así?». Catarina suspiró profundamente, sentándose frente a Elena. «No, niña, era diferente. Era un buen hombre, responsable, incluso alegre a veces». Removió el té distraídamente. Pero la muerte de su esposa lo destruyó. Elena se inclinó hacia adelante, curiosa. Catarina le contó cómo todo había ocurrido, cómo Alice había muerto ahogada mientras Fernando intentaba desesperadamente salvarla, cómo él nunca se perdonó. Nunca volvió a ser el mismo después de eso. Elena sintió el pecho oprimirse. «¿Entonces él se culpa?». «Todos los días», confirmó Catarina. «Cree que mató a su propia esposa, y desde entonces ahoga el dolor en el alcohol». Miró directamente a Elena y tomó sus manos. «Es un buen hombre, Elena, y creo que lo que vas a enfrentar no será fácil, pero quizá puedas ayudarlo». Elena no respondió, solo apretó las manos de Catarina, sin saber si tenía fuerzas para salvar a alguien cuando apenas lograba salvarse a sí misma. Mientras tanto, Fernando estaba encerrado en la biblioteca, sentado detrás de la gran mesa de caoba cubierta de documentos y libros de contabilidad. Frente a él, Otavio Rodríguez, administrador de las tierras de los Alcántara desde hacía más de 20 años, señalaba números y firmas necesarias. Otavio era un hombre de mediana edad, de cabellos grises y postura siempre correcta. Estaba casado con Catarina, y ambos se habían convertido en los únicos amigos verdaderos que Fernando aún tenía. «Aquí, duque Fernando, necesito su firma para autorizar la venta del trigo de la cosecha del mes pasado», decía Otavio. Fernando firmaba mecánicamente, sin leer realmente. Su suerte era que Otavio siempre había cuidado todo muy bien. Incluso cuando Fernando estaba completamente perdido en el alcohol, Otavio mantenía las tierras productivas, a los empleados pagados y los negocios funcionando, mientras Fernando solo firmaba papeles. «Listo», dijo Fernando. Otavio reunió los documentos con cuidado y luego miró al duque con media sonrisa. «Mis felicitaciones por el matrimonio, duque Fernando. La señorita Elena parece una joven de buen corazón». Fernando soltó una risa amarga, sin humor.
¿Felicitaciones? ¿Por arrastrar a una inocente a mi desgracia? No sé si eso merece felicitaciones, Ottavio. Ottavio eligió sus palabras con cuidado. Señor, Catarina y yo siempre lo apoyamos, usted lo sabe, y quizá esa joven sea exactamente lo que usted necesita. Fernando negó con la cabeza, cansado. No necesito nada más que me dejen en paz. Ottavio respiró hondo. Con todo respeto, señor, lo que usted necesita es una razón para dejar de beber. El silencio que siguió fue pesado. Fernando miró al administrador y por un momento pareció que iba a estallar de rabia. Pero no lo hizo. Simplemente apartó la mirada. Gracias por los documentos, Ottavio. Puede retirarse. Ottavio asintió, sabiendo que había ido demasiado lejos, pero sin arrepentirse, salió y cerró la puerta con suavidad. Fernando quedó solo en la biblioteca. El silencio era ensordecedor. Miró a su alrededor y sus ojos se posaron entonces en la botella de coñac colocada sobre el aparador de madera en la esquina de la sala. Estaba allí, esperando, como siempre. Fernando se levantó lentamente y caminó hacia ella. Tomó la botella con ambas manos, sintiendo el peso del vidrio, el líquido ambarino balanceándose en su interior. Ottavio tenía razón. Catarina tenía razón. Elena merecía más que esto. Apretó la botella con fuerza, cerrando los ojos. No, susurró. Hoy no. Yo puedo hacerlo. Pero las manos le temblaban. Dejó la botella de nuevo sobre el aparador y se alejó, respirando con dificultad. Caminó hasta la ventana, mirando el jardín oscuro afuera. Permaneció allí durante minutos que parecieron horas, luchando. La voz de Alice resonaba en su mente. «Fernando, ayúdame», el grito de ella mientras se hundía, la desesperación absoluta. Sacudió la cabeza con violencia, intentando apartar los recuerdos, pero nunca se iban, nunca. Se volvió bruscamente, regresó al aparador, tomó la botella y la abrió con un movimiento brusco. «Perdón», susurró, sin saber para quién, y bebió directamente del cuello, el líquido quemándole la garganta, trayendo el entumecimiento familiar y deseado. Bebió hasta no poder pensar más, hasta que el mundo se volvió borroso. Luego salió tambaleándose de la biblioteca. Fernando atravesó los corredores oscuros de la mansión sin rumbo, tropezando con sus propias botas. Acabó en el jardín, el aire frío de la noche golpeando su rostro, caliente por el alcohol. Se sentó en un banco de piedra, la botella casi vacía aún en su mano. Intentó levantarse, pero las piernas no obedecieron. Tambaleó, la botella resbaló de su mano y se hizo añicos contra el suelo de piedra. Dio un paso más. Tropezó con sus propios pies y cayó pesadamente de costado. Su frente golpeó el borde de una piedra del camino. Sintió un dolor agudo, algo caliente corriendo. Quedó allí tendido, incapaz de levantarse, mirando el cielo que giraba sobre él. Y lentamente perdió la conciencia. Dentro de la mansión, Elena estaba en su habitación intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama, pensando en el día absurdo que había vivido. Se había casado con un extraño. Ahora era una duquesa. Pero no era esposa de verdad. No era nada de verdad. Se levantó frustrada y decidió caminar. Bajó las escaleras en silencio, vagó por los corredores. Siguió andando y terminó dirigiéndose hacia el jardín, atraída por la brisa nocturna. Fue entonces cuando lo vio. Fernando estaba caído en el suelo de piedra, inmóvil, una mancha oscura deslizándose desde su frente. «¡Señor!». Elena corrió, arrodillándose a su lado, el corazón desbocado. Tocó su hombro. «Duque, despierte». Él gruñó, medio consciente, con los ojos entreabiertos. Había sangre en su frente, un corte feo. Debía haber caído y golpeado la cabeza. «Necesita salir de aquí», dijo Elena intentando levantarlo. Fernando era más grande y pesado, pero estaba tan debilitado por el alcohol que ella consiguió, con un esfuerzo inmenso, hacer que se apoyara en ella. Prácticamente lo arrastró de vuelta al interior de la mansión.
Subió las escaleras con dificultad, tropezando varias veces. Fernando murmuraba cosas incomprensibles, pero al menos caminaba aunque tambaleante. Elena no sabía dónde estaba su habitación, pero terminó encontrando la puerta doble del dormitorio principal. La empujó con el hombro y entraron. Era un cuarto enorme, dominado por una cama imponente. Guió hasta allí y lo recostó con cuidado. Fernando cayó de espaldas sobre la cama, respirando con dificultad. Elena corrió al baño contiguo, tomó agua y paños limpios. Regresó y comenzó a limpiar la sangre de su rostro con cuidado. El corte era profundo, pero no parecía lo suficientemente grave como para necesitar un médico. Limpió delicadamente, retirando la sangre seca. Fernando estaba semiconsciente, con los ojos entreabiertos mirándola sin enfocar realmente. Cuando ella presionó el paño, húmedo directamente sobre el corte para detener el sangrado, él se estremeció, pero no se quejó. Elena trabajó en silencio, concentrada. Tomó un paño limpio e improvisó un vendaje, atándolo alrededor de la cabeza para mantener presión sobre la herida. Sus manos temblaban, pero lo logró. Cuando terminó estaba a punto de apartarse, cuando Fernando de repente sujetó su muñeca con dedos débiles. Elena se congeló, el corazón acelerado. Él la miró, los ojos vidriosos, pero había algo allí, algo que atravesaba la niebla del alcohol. Tú, su voz salió arrastrada, las palabras difíciles de formar. Eres mi esposa. ¿Lo sabías? Elena sintió que los ojos le ardían. Sí, señor, lo sé. Él siguió mirándola con aquella intensidad extraña, borracha, pero real. Eres muy hermosa, Elena. Las palabras salieron en un susurro embriagado. No sabía si hablaba en serio o si era solo el alcohol, pero algo dentro de ella se quebró un poco. Duerma, Duque, dijo ella suavemente, soltándose de su agarre. Tiró de las mantas y cubrió su cuerpo. Fernando ya se estaba quedando dormido, la cabeza girándose hacia un lado, la respiración volviéndose profunda. Elena se quedó allí de pie, mirándolo. En el sueño, sin la tensión, sin la máscara, él parecía diferente, más joven, vulnerable. Ella extendió la mano con duda y tocó suavemente el costado de su rostro. Finalmente, Elena salió del dormitorio, cerrando la puerta con cuidado. Los días siguientes a la boda se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Elena comenzó a conocer mejor la propiedad, sus rincones, sus secretos. Catarina se convirtió no solo en su guía, sino en su amiga y confidente. Una mañana soleada, la gobernanta la llevó a Valle de los Santos para comprar ropa nueva, vestidos dignos de una duquesa. Las tiendas se inclinaban en reverencias exageradas cuando ella entraba. Duquesa Elena, qué honor recibirla. Pero en los rincones, Elena escuchaba los murmullos. Es ella, la que se casó con el duque borracho. Pobre muchacha, tan joven y ya viuda de marido vivo. Elena fingía no oír. Mantenía la cabeza erguida como Catarina le había enseñado. Ignora, querida, las lenguas solo hieren cuando les damos poder. Elena también se encariñó con Otavio. El administrador era un hombre gentil, de hablar pausado y paciencia infinita. Ella comenzó a preguntar sobre las cosas de la propiedad, curiosa por las cosechas, los contratos, los números. Otavio, sorprendido al principio, pronto se dio cuenta de que ella era muy inteligente, captaba los conceptos con rapidez, hacía preguntas pertinentes. «Tiene una mente afilada, duquesa», le dijo un día con admiración genuina. «Pocos aristócratas se interesan por los detalles prácticos». Elena sonrió tímidamente. «Siempre quise aprender, nunca me lo permitieron». Otavio empezó a incluirla en las conversaciones sobre la administración, y ella absorbía todo como una esponja seca absorbe el agua. Por primera vez en su vida, Elena sentía que su inteligencia tenía valor. Un día llegó una carta. Elena reconoció la letra de inmediato. Rodrigo. La abrió con manos temblorosas y leyó. Eran solo unas pocas líneas pidiendo dinero, diciendo que estaba pasando dificultades en la gran ciudad, que como hermana ella tenía la obligación de ayudarlo.
Ninguna palabra sobre cómo estaba ella, ningún arrepentimiento por haberla abandonado. Elena miró aquella carta durante largos segundos, sintiendo rabia y dolor mezclados. Luego, con calma, caminó hasta la chimenea del salón, arrojó la carta al fuego y observó cómo las palabras se convertían en cenizas. No respondió. No le debía nada a Rodrigo. Elena apenas veía al duque. Cuando lo veía, siempre era lo mismo. Él llegando tambaleante de madrugada, subiendo las escaleras con dificultad, encerrándose en su habitación. A veces ella despertaba con el sonido de vidrio rompiéndose, de muebles cayendo, pero nunca iba hasta allí. Respetaba la distancia que él había impuesto. Elena entendía que esa era su vida ahora. Tenía un marido, invisible, un fantasma que habitaba la misma casa pero vivía en otro mundo. ¿Dolía? Sí, pero había aprendido a vivir con dolores mayores. 5 meses pasaron en aquella rutina extraña, pero Elena estaba cambiando. Ganaba la confianza de los empleados, que la saludaban con respeto genuino. Catarina dejaba claro que debía tomarse en serio el papel de duquesa. «Eres la señora de esta casa, Elena. Compórtate como tal». Y Elena empezó a comprender que ese era su papel, su función. El duque nunca se opuso cuando ella comenzó a dar órdenes, a tomar decisiones. Él ni siquiera lo notaba. Entonces Elena fue más lejos. Mandó cambiar las cortinas pesadas y oscuras de los salones por telas más ligeras que dejaban entrar la luz. Empezó a colocar flores frescas en todos los ambientes. Orientó a los jardineros sobre el jardín que estaba abandonado. Pidió que plantaran más rosas, margaritas, lavandas. La mansión comenzó a respirar de nuevo, y aquella muchacha mujer que había llegado allí asustada, encogida, invisible, fue transformándose en una mujer fuerte, respetada, señora de aquella casa. Caminaba por los corredores con la cabeza erguida, no por arrogancia, sino por dignidad conquistada. Los empleados la buscaban para resolver problemas. Otavio la consultaba sobre decisiones. Catarina sonreía con orgullo. Elena se estaba convirtiendo en algo que nunca imaginó ser. Alguien con poder, con voz, con propósito. Y eso, a pesar de todo, la hacía sentirse viva. Fernando, inmerso en su propia niebla alcohólica, no lo percibió de inmediato. Pero poco a poco, incluso borracho, comenzó a notar los cambios. Las cortinas eran diferentes, había flores, la comida mejoraba, las cosas funcionaban mejor. En los días siguientes, Fernando comenzó a prestar más atención. Veía a Elena conversando con los empleados, dando instrucciones, sonriendo. Ella era buena en eso. El verano había llegado con fuerza a Valle de los Santos. El calor era intenso, el aire seco quemaba la garganta. Una tarde, particularmente sofocante, Elena decidió ir a conocer el lago de la propiedad. Catarina lo había mencionado varias veces, pero Elena nunca había tenido valor para ir. Hoy, sin embargo, el calor venció a la hesitación. Caminó por los jardines, siguió el sendero que conducía al lago. Cuando llegó, quedó impresionada. Era más grande de lo que imaginaba, rodeado de árboles frondosos que daban sombra, el agua clara reflejando el cielo azul. Elena se sentó en la orilla, se quitó las botas y sumergió los pies en el agua fresca. Cerró los ojos, sintiendo el alivio inmediato. El sonido del agua, de los pájaros, del viento entre los árboles, era casi hipnótico. Fue entonces cuando oyó pasos detrás de ella. Se giró sobresaltada y vio a Fernando de pie a unos metros observándola. Estaba sobrio, lo notó de inmediato. Los ojos claros, la postura menos encorvada. Vestía solo una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros. «Elena», dijo él, con voz firme pero extraña. Hacía meses que no hablaban de verdad. «Duque», respondió ella con el corazón acelerado sin saber por qué. Él dio unos pasos hacia adelante, pero se detuvo lejos del agua. «No deberías quedarte ahí». El tono no era de orden, era de preocupación genuina. Elena lo entendió de inmediato. Alice. Ella había muerto allí. «Señor», dijo ella suavemente, «sé nadar.
y solo estoy mojándome los pies. Él finalmente la miró de nuevo. El silencio que siguió estuvo cargado. Elena sacó los pies del agua lentamente y se levantó, secándolos, en la hierba. Caminó hasta donde estaba Fernando y se sentó en una piedra lisa. Tras dudar, él también se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Permanecieron en silencio durante varios minutos, solo escuchando el lago. Fue Fernando quien habló primero. «Yo necesito disculparme contigo». Elena se volvió para mirarlo. «¿Por qué?» «Por todo», dijo él, pasándose las manos por el cabello. «Por haber aceptado aquel acuerdo borracho, por haber arruinado tu vida, por haber sido un marido ausente, por todo». Elena respiró hondo. «Usted no arruinó mi vida, señor. Mi vida ya estaba arruinada mucho antes de usted». Él la miró sorprendido. «Pero te até a un matrimonio sin amor, sin futuro». «¿Y cree que yo tendría futuro si volviera a la casa de mi hermano?», replicó ella. «Al menos aquí tengo techo, comida, respeto. Es más de lo que jamás tuve». Fernando bajó la cabeza. «Mereces más que eso». «Tal vez», coincidió Elena. «Pero la vida rara vez nos da lo que merecemos, ¿verdad?». Miró el lago. «Usted tampoco merecía perder a Alice de esa manera». Fernando se estremeció al oír el nombre. «Yo la maté». «No», dijo Elena con firmeza. «Fue un accidente, una tragedia». «Insistí en que entrara al agua», dijo Fernando con la voz quebrada. «Tenía miedo y yo la forcé». Elena se acercó un poco. No sabía que eso sucedería. No puede castigarse para siempre por algo que no podía prever. «Pero debería haberla salvado», susurró él. «Lo intenté, Elena. Lo intenté tanto. Pero no pude. Murió en mis brazos y no logré salvarla». Elena sintió el pecho oprimirse. Sin pensarlo demasiado, extendió la mano y tocó la de él. Fernando miró las manos unidas, sorprendido. «Tiene personas aquí que lo aman. Catarina, Otavio, los empleados. Todos quieren que usted mejore, que viva de verdad». Él negó con la cabeza. «No consigo dejar de beber. Lo intento, Elena. A veces paso días sin tocar una botella, pero la culpa vuelve, los recuerdos vuelven, y no lo soporto». «Entonces no lo haga. Solo», dijo ella apretando su mano. «Déjeme ayudarlo. Deje que ellos lo ayuden. No necesita cargar con esto solo». Fernando la miró fijamente. «¿Por qué te importa? Yo no soy nada para ti». Elena sostuvo con firmeza su mano, mirándolo a los ojos. «Porque debajo de todo ese dolor veo a un hombre bueno. Veo a alguien que merece una segunda oportunidad. Y porque...» Dudó, pero continuó. «Porque yo también estoy sola, y tal vez podamos estar menos solos juntos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Fernando miró a Elena como si la viera por primera vez de verdad. No a la mujer que había sido obligada a casarse con él, sino a Elena, una persona, alguien que también sufría, que también luchaba, pero que aún así tendía la mano. «No sé si puedo», susurró él, «no sé si sé cómo». «Entonces aprende», dijo Elena con voz firme pero amable. «Un día a la vez, una hora a la vez. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas intentarlo, y hoy vamos a cenar juntos. Usted necesita comer. ¿Algo?». Fernando cerró los ojos. Elena entonces soltó su mano. Se quedaron allí sentados en la orilla del lago donde tanta dolor había ocurrido, pero ahora, quizá, donde algo nuevo podía comenzar. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, regresaron a la mansión lado a lado, no tomados de la mano, pero más cerca de lo que habían estado en 5 meses, y cuando entraron, Catarina los vio por la ventana y sonrió. Tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. Aquella noche, la mesa del comedor fue preparada con cuidado. Elena pidió que Catarina y Otavio cenaran con ellos, rompiendo protocolos que la mansión seguía desde hacía décadas. Cuando Fernando bajó y vio a todos sentados, algo dentro de él se movió. Se sentó en silencio. La conversación fluía a su alrededor, pero Fernando estaba observando a Elena.
realmente observándola, quizá por primera vez desde que había llegado. La forma en que sus ojos brillaban cuando Ottavio hablaba de las cosechas, la sonrisa, discreta cuando Catarina contaba historias antiguas, la postura erguida, digna, de quien había encontrado su lugar. Cuando Catarina y Ottavio se retiraron, Fernando permaneció sentado, mirando a Elena al otro lado de la mesa. Ella comenzó a levantarse, pero él habló. «Quédate, por favor». Había algo en su voz que hizo que Elena se detuviera. Fueron a la sala. El fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes en las paredes. Fernando sirvió té para ambos. Se sentaron cerca. Él permaneció en silencio durante largos minutos, solo mirándola. Elena comenzó a sentirse incómoda bajo aquella mirada intensa. «¿Qué pasa, señor?», preguntó en voz baja. Fernando negó lentamente con la cabeza. «A partir de hoy, llámame Fernando», y me estaba dando cuenta de algo. «¿De qué, Fernando?», sí, preguntó Elena. «De que soy un idiota», dijo él con una sinceridad cruda. «Has estado aquí 5 meses». «5 meses, Elena, y apenas te he mirado de verdad». Se inclinó hacia adelante. «Hoy, viéndote allí en la mesa, conversando, sonriendo, me di cuenta de que no sé nada sobre ti». La pregunta salió cargada de interés genuino. Elena sintió que algo se le oprimía en el pecho. «¿Por qué quieres saber ahora?». Entonces él dijo, «Porque pasé 5 meses ahogándome en autocompasión mientras tú estabas aquí, sola, reconstruyendo una vida desde cero». Sostuvo su mirada. «Y porque mereces ser vista, de verdad». Elena quedó en silencio, luchando con la emoción que subía. Fernando se levantó de repente, haciendo que Elena se sobresaltara. Pero él solo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con una intensidad que la hizo jadear. «Elena, escúchame». Su voz salió ronca, cargada. «Esta noche, viéndote en la cena, viendo cómo Catarina y Ottavio te respetan, viendo a la mujer fuerte en la que te convertiste a pesar de todo lo que te hicieron, yo te vi, Elena, de verdad, y me di cuenta de que no eres la mujer que fue arrojada aquí como castigo». Se acercó más, su rostro a centímetros del de ella. «Eres la mujer que salvó esta casa, que trajo vida donde solo había muerte, que me hizo querer intentarlo de nuevo cuando ya había renunciado a todo». El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Yo no salvé nada». «Sí salvaste», dijo Fernando con absoluta convicción. «Me salvaste, incluso sin darte cuenta». Levantó una de sus manos y, sosteniendo su mirada, besó sus dedos con reverencia. Elena sintió una descarga eléctrica recorrer todo su cuerpo. «Gracias», susurró él, contra su piel. «Gracias por esta cena, por incluirme, por no haber tirado la llave de la puerta cuando habría sido tan fácil hacerlo». Bajó su mano, pero no la soltó. «Me comprometo, Elena. Aquí, ahora, delante de ti, voy a dejar de beber. Voy a luchar contra esto con todo lo que tengo». Su voz se quebró. «Porque mereces un marido de verdad, y yo quiero... Dios, ¿cómo quiero ser ese hombre para ti?». «Fernando». Elena apenas podía hablar, pero él continuó. «Sé que he fallado tantas veces que tienes todo el derecho de no creerme. Pero te lo estoy pidiendo de rodillas, literalmente de rodillas». Y él lo estaba, aún arrodillado frente a ella. «Ayúdame, y quiero una oportunidad para demostrar que puedo ser más que este desastre». Elena miró a aquel hombre roto, vulnerable, suplicando no por lástima, sino por una oportunidad de ser mejor, y algo dentro de ella se rindió por completo. «Levántate», dijo ella suavemente. Fernando obedeció, pero ella no soltó sus manos. «Te voy a dar esa oportunidad, pero necesitas prometer que vas a intentarlo de verdad». «Lo prometo», dijo él con voz firme. «Y cuando falles», continuó Elena, «porque vas a fallar, no te esconderás. Me lo contarás. Me dejarás ayudarte». Fernando asintió. «Lo prometo». Elena se levantó, quedando frente a frente con él. Eran casi de la misma altura. Podía ver cada detalle de su rostro,
marcado por el sufrimiento pero aún hermoso. «Entonces, intentémoslo juntos», dijo ella. Y Fernando, en un impulso que sorprendió a Picintos Tecintos, ambos la atrajo hacia un abrazo. No era sensual, era desesperado. Era un hombre aferrándose a la única tabla de salvación que tenía. Elena correspondió, rodeándolo con los brazos, sintiéndolo temblar. Permanecieron así durante minutos que parecieron suspendidos en el tiempo. Cuando se separaron, Fernando sostuvo el rostro de Elena entre sus manos con delicadeza. «Eres hermosa», dijo él, como si la viera por primera vez. No solo por fuera, por dentro. Elena se sonrojó, el corazón acelerado. «Fernando». «Es verdad», insistió él, «y fui ciego por no verlo antes». Bajó las manos dándole espacio. «Pero ahora lo veo, y no voy a dejar de verlo». Aquella noche, algo fundamental cambió entre ellos. Ya no era solo un acuerdo de conveniencia, era una conexión real, y ambos lo sabían. Los días que siguieron fueron transformadores. Fernando se despertaba temprano. Catarina retiraba las botellas a escondidas para que él no las viera. Fernando lo sabía, pero no se quejaba. Se reunía con Otavio, su mente recuperando claridad. Pero lo más importante, almorzaba y cenaba con Elena todos los días, y conversaban de verdad. Reían juntos. Fernando comenzó a sonreír de nuevo, y cada sonrisa suya hacía que el corazón de Elena se acelerara. Catarina lo notó. «Se están enamorando», le dijo a Otavio. «Gracias a Dios, se están enamorando». Elena también lo notó. Notó que esperaba con ansias las cenas, que su corazón se aceleraba cuando Fernando entraba en la sala, que pensaba en él durante el día, y estaba aterrorizada y maravillada al mismo tiempo. 2 semanas pasaron. Fernando no había tocado el alcohol. Reía más, hablaba más, vivía más. Parecía estar ganando. Hasta que llegó la recaída. Elena despertó en medio de la noche con ruidos provenientes de la biblioteca. Su corazón se oprimió de inmediato con un mal presentimiento. Bajó las escaleras corriendo, empujó la puerta y vio. Fernando en el suelo, apoyado contra la estantería, una botella vacía a su lado, otra a medio terminar en las manos. Estaba completamente borracho, ojos vidriosos, ropa desordenada. Elena sintió que el mundo se le derrumbaba. Todas las esperanzas de las últimas semanas se hicieron añicos en un segundo. Caminó hacia él con las piernas temblorosas. Fernando intentó enfocarla. «Elena cayó... Perdón». La voz salió arrastrada, embriagada. Elena no dijo nada. Tomó la botella de su mano y la arrojó lejos, el vidrio estallando contra la pared. El ruido resonó por la biblioteca silenciosa. Luego lo ayudó a levantarse con esfuerzo y lo arrastró hasta el sofá. Lo sentó allí. Y entonces todo lo que había estado conteniendo explotó. Las lágrimas brotaron calientes, abundantes, incontrolables. Elena lloró. Lloró por la profunda decepción, por la esperanza destrozada, por el dolor de ver al hombre del que se había enamorado destruirse de nuevo. Lloró porque había creído que aquel matrimonio podía volverse real. Fernando, incluso en la niebla del alcohol, vio las lágrimas, y algo dentro de él se desgarró. «No, no llores», murmuró con la voz quebrada. «Por favor, no llores». Extendió la mano temblorosa y con una delicadeza que contrastaba con su estado, secó las lágrimas del rostro de ella. Sus dedos temblaban contra su piel. «Lo siento mucho, Elena, lo siento tanto». Pero cuando logró enfocar los ojos de ella, Fernando vio algo que lo hirió más profundamente que cualquier otra cosa. Pura decepción. No rabia, no odio, decepción. Elena había creído en él, había apostado por él, y él había fallado. Aquella visión lo atravesó como una cuchilla, incluso a través de la embriaguez. Elena se secó sus propias lágrimas con el dorso de la mano, respirando hondo para controlarse. Se levantó del sofá, alejándose de él. Cuando habló, su voz salió temblorosa pero firme. «Fernando, yo estaba empezando a creer, de verdad, creer en ti,
en nosotros, en un futuro juntos. Su voz se quebró, pero continuó. Pero no voy a quedarme aquí viendo cómo te matas lentamente. No puedo. Lo miró con dolor en los ojos. Si sigues así, me iré, te lo juro. Las palabras cayeron como piedras en el silencio pesado de la biblioteca. Fernando intentó levantarse, tambaleó y cayó de nuevo en el sofá. Elena, no, por favor, te necesito. Pero ella ya se marchaba, cerrando la puerta tras de sí. Fernando quedó solo en la biblioteca, rodeado de botellas vacías y del eco de sus palabras. Si sigues así, me iré. Y por primera vez en años, el alcohol no le trajo ningún alivio. Solo trajo el terror absoluto de perder a la única persona que aún creía en él. La única persona a la que había empezado a amar. Elena subió a su habitación, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, y cuando el sueño finalmente llegó, fue pesado y lleno de malos sueños. Abajo, Fernando permaneció en el sofá toda la noche, lo suficientemente sobrio para entender lo que había hecho, y el peso de esa comprensión era mayor que cualquier culpa que hubiera cargado jamás. A la mañana siguiente, Fernando despertó en el sofá de la biblioteca, con el cuerpo dolorido y la cabeza palpitando, pero esta vez no era solo resaca física, era el peso aplastante de lo que había hecho la noche anterior. Se levantó con dificultad, miró a su alrededor y vio la botella vacía. Se pasó la mano por el rostro sintiendo la vergüenza arderle por dentro. «Elena», susurró al vacío. Las palabras de ella resonaban sin parar. «Si sigues así, me iré». Necesitaba arreglar esto, pero primero necesitaba arreglarse a sí mismo. Caminó hasta el comedor donde normalmente desayunaba con Elena. La mesa estaba puesta, pero ella no estaba allí. Solo Catarina, que lo miró con una mezcla de decepción y preocupación. «Buenos días, duque Fernando», dijo con voz formal más fría de lo habitual. Fernando se sentó pero no tocó la comida. «Ella no va a bajar, ¿verdad?», preguntó con la voz ronca. Catarina negó con la cabeza. La duquesa pidió el desayuno en la habitación. Dijo que no se siente bien. Fernando cerró los ojos sintiendo el dolor de aquellas palabras. «Catarina, necesito hablar con usted. Venga conmigo, por favor». Regresaron a la biblioteca. Fernando abrió la puerta y Catarina se detuvo en la entrada, mirando impactada la cantidad de botellas llenas sobre la mesa de la biblioteca. Había decenas de ellas, algunas que él había escondido detrás de libros, dentro de cajones, en todos los rincones. Fernando respiró hondo y dijo, mirándola directamente: «Sé que usted estaba tirando las botellas de la casa, pero yo siempre tuve muchas guardadas, escondidas, como un cobarde que sabía que iba a fallar». Señaló las botellas. «Pero anoche decepcioné a Elena, y ella no merece eso. No merece un marido que se esconda en el fondo de las botellas». Catarina permaneció en silencio, escuchando. Fernando continuó, con la voz firme a pesar de la emoción. «Así que, por favor, estas son todas las botellas que tengo en esta casa. Quiero que las tire todas, cada una. No quiero una sola botella en esta mansión». Los ojos de Catarina se llenaron de lágrimas. Una pequeña pero genuina sonrisa apareció en su rostro. «Señor», comenzó ella con la voz emocionada, «den una oportunidad a ustedes dos, de verdad. La señora Elena lo merece, y usted también». Fernando asintió incapaz de hablar. Entonces Catarina llamó a los criados. «Vengan aquí, rápido». 2 jóvenes aparecieron en la puerta. Ella señaló las botellas. «Quiero que se lleven todas estas botellas y las tiren. Todas. Rómpanlas si es necesario. No quiero ver ni una gota de alcohol en esta casa». Los muchachos comenzaron a trabajar de inmediato, recogiendo las botellas en cajas. Fernando observó en silencio mientras su muleta, su refugio, su veneno era retirado. Cuando la última botella salió por la puerta, sintió algo extraño, no alivio, sino miedo. Miedo de enfrentar la vida sobrio, pero también determinación. Lo haría. Por Elena. Por sí mismo. Elena no apareció en el almuerzo. Fernando comió solo. Cada
bocado pesando como plomo. Miraba la silla vacía donde ella solía sentarse y sentía el corazón oprimirse. Catarina sirvió la comida en silencio. ¿Está bien ella?, preguntó Fernando en voz baja. «Está en la habitación, señor», respondió Catarina. Pidió no ser molestada. Fernando asintió respetando su espacio. Sabía que necesitaba demostrar que realmente había cambiado, no con palabras, sino con acciones. Y eso llevaría tiempo. Elena tampoco apareció en la cena. Fernando volvió a cenar solo. El silencio de la mansión ensordecedor. Después de la cena, Fernando fue a su despacho. Por primera vez en años, se sentó en el escritorio con la mente completamente clara. Llamó a Otavio. El administrador entró con cautela. «Señor». Fernando señaló la silla frente a él. «Siéntate, Otavio, necesito hablar contigo». Otavio se sentó. Fernando respiró hondo. «Quiero que sepas que a partir de hoy volveré a estar al frente de todo, de los negocios, de las tierras, de las decisiones. Has cargado con ese peso solo durante demasiado tiempo». Otavio empezó a protestar, pero Fernando levantó la mano. «No, escúchame. Ahora puedes respirar. Puedes descansar un poco. Voy a asumir mis responsabilidades». Otavio sonrió. «Señor, siempre supe que el hombre que la condesa crió aún estaba ahí dentro». Fernando esbozó una sonrisa triste. «Estaba enterrado muy profundo, pero alguien me ayudó a desenterrarlo». Los días pasaron. Fernando cumplió su palabra. Volvió a hablar con los comerciantes de la ciudad, visitó a los trabajadores de las tierras, atendió a los empleados que acudían con problemas y solicitudes, asumió reuniones, revisó contratos, tomó decisiones. Su mente, finalmente libre de la niebla constante del alcohol, funcionaba con claridad e inteligencia. Otavio observaba maravillado la transformación. «Ha vuelto», decía a Catarina, «nuestro duque ha vuelto». Pero a pesar de toda la actividad, había un vacío. Elena seguía manteniendo distancia. Fernando la veía ocasionalmente, siempre de pie, lejos. Ella pasaba las tardes en el jardín cuidando las flores, leyendo bajo la sombra de los árboles. Él la observaba desde la ventana del despacho, con el corazón encogido. Respetaba su tiempo. Sabía que necesitaba demostrar, no solo a ella, sino a sí mismo, que realmente había cambiado. Las noches eran las más difíciles, no por la falta del alcohol, sorprendentemente, sino por la falta de ella, por la ausencia de las conversaciones junto a la chimenea, por el vacío de la mesa del comedor. Fernando se dio cuenta de algo que lo asustó y lo maravilló al mismo tiempo. No echaba de menos la bebida. Echaba de menos a Elena. Una noche, acostado en la cama, mirando el techo, Fernando admitió para sí mismo la verdad que había estado evitando. Estaba enamorado, completa, irremediablemente enamorado de Elena, de su fuerza, de su gentileza, de la forma en que había transformado aquella casa muerta en un hogar, de la manera en que ella lo había visto cuando él no era más que un desastre. El amor crecía en su pecho como algo vivo, palpitante, imposible de ignorar, y ya no podía esperar más. Necesitaba decírselo, necesitaba que ella lo supiera. Habían pasado 2 meses desde la recaída. Una tarde soleada, Fernando volvió a ver a Elena en el jardín. Estaba sentada en el banco de piedra junto a los rosales que había mandado plantar, un libro abierto sobre el regazo, pero con la mirada perdida en el horizonte. El viento movía suavemente su cabello. Fernando la observó un momento, reuniendo valor. Entonces decidió, no esperaría más. Bajó las escaleras, cruzó la casa y salió al jardín. Sus pasos sobre la hierba hicieron que Elena se girara. Al verlo acercarse, su cuerpo se tensó. Fernando se detuvo a unos metros, manteniendo una distancia respetuosa. «Elena», dijo con la voz más baja de lo que pretendía. Ella cerró el libro lentamente. «Fernando». Dio unos pasos más, ahora más cerca. «Sé que pediste espacio, y lo respeté, pero necesito hablar contigo. Necesito que me escuches». Elena no dijo nada, pero tampoco se levantó para irse. Fernando tomó eso como permiso.
Este tiempo que pasó fue muy difícil, comenzó. No por la falta del alcohol, sino por tu ausencia, por no tener nuestras conversaciones, por no ver tu rostro todos los días. Respiró hondo, y me di cuenta de algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. La miró directamente a los ojos. Te amo, Elena. El silencio que siguió fue absoluto. Elena abrió los ojos, el libro a punto de resbalar de sus manos. Fernando continuó, las palabras saliendo con urgencia. Sé que no lo merezco. Sé que te fallé de todas las maneras posibles, pero necesitas saber que te amo. No por gratitud, no por conveniencia. Te amo porque eres fuerte cuando yo soy débil, porque trajiste luz donde solo había oscuridad, porque cuando te miro, veo un futuro por el que vale la pena luchar. Dio un paso más. No he bebido ni una gota en estos últimos 2 meses, no porque intente impresionarte, sino porque finalmente entendí. No necesito alcohol, te necesito a ti. Elena sintió las lágrimas llenar sus ojos. Fernando, dijo con la voz temblorosa. Yo lo noté, continuó ella, levantándose del banco. Noté que realmente cambiaste. Te vi trabajando, hablando con la gente, asumiendo responsabilidades. Dio un paso hacia él. Vi al hombre que realmente eres cuando no te escondes. Otro paso. Y yo también necesito decirte algo. Se detuvo justo frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Yo también te amo. Me enamoré de ti sin darme cuenta, del hombre que eres, no de quien fuiste o podrías haber sido. De ti, Fernando. Fernando sintió que el mundo se detenía. Elena, susurró incrédulo. Ella sonrió. Te amo. Y entonces, Fernando ya no pudo contenerse. La atrajo hacia sí, rodeándola con los brazos con fuerza, pero con cuidado. Elena respondió, abrazándolo de vuelta, hundiendo el rostro en su pecho. Permanecieron así durante largos momentos, simplemente sintiéndose el uno al otro. Cuando se separaron lo suficiente para mirarse, Fernando sostuvo el rostro de ella entre sus manos. ¿Puedo?, preguntó con los ojos en sus labios. Sí, susurró Elena. Y entonces Fernando la besó. Fue un beso lento, profundo, cargado de todo lo que no habían podido decir. Meses de soledad, de dolor, de esperanza, fundiéndose en aquel instante. Elena sintió que el mundo giraba, se aferró a los hombros de él, correspondiendo al beso con la misma intensidad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Fernando apoyó la frente en la de ella. Te prometo que pasaré el resto de mi vida siendo digno de este amor, dijo con la voz ronca. Ya lo eres, respondió Elena, sonriendo entre lágrimas. Regresaron a la mansión tomados de la mano. Catarina los vio por la ventana y sonrió, secándose sus propias lágrimas. Aquella noche, por primera vez, volvieron a cenar juntos, pero había algo diferente en el aire, una buena tensión, llena de promesas no dichas. Cuando terminaron, Fernando extendió la mano. Ven conmigo. Elena tomó su mano. Él la guió por las escaleras hasta el dormitorio principal. Se detuvo en la puerta, mirándola. Solo si tú quieres, dijo suavemente. No voy a presionarte. Elena miró al hombre que amaba, que había luchado tanto por volverse mejor. Tocó su rostro con delicadeza. Quiero. Y entraron juntos. La puerta se cerró detrás de ellos. Y aquella noche, Fernando y Elena se entregaron el uno al otro por completo. No solo físicamente, sino también en alma. Fernando cumplió su promesa de forma absoluta. Nunca volvió a tocar una sola gota de alcohol, ni en las celebraciones, ni en los momentos difíciles, ni cuando la tentación susurraba en voz baja. Había encontrado algo más fuerte que cualquier adicción, el amor de Elena y el amor por sí mismo. Asumió plenamente su papel de duque, no solo en el papel, sino en la práctica. Poco a poco, el respeto que había perdido regresó, multiplicado. Las personas que antes murmuraban con lástima ahora hablaban con admiración. ¿Han visto al duque Fernando?
Está irreconocible, completamente transformado. ¿Y la duquesa Helena? ¡Qué mujer tan fuerte! ¡Qué presencia! Ambos se convirtieron en un ejemplo para la ciudad. Catarina y Ottavio no cabían en sí de orgullo. Siempre supe que nuestro muchacho volvería, decía Catarina con lágrimas en los ojos, observando a Fernando trabajar junto a Helena en los jardines. La condesa estaría tan orgullosa, concordaba Ottavio. Y realmente lo estaría. Fernando se había convertido en el hombre que su madre había soñado. Justo, trabajador, presente, amado. Una mañana de primavera, Helena despertó sintiéndose extraña, con náuseas, mareada. Catarina, experimentada, reconoció las señales de inmediato. «Mi querida», dijo con una sonrisa enorme, «creo que está esperando un bebé». El corazón de Helena se aceleró. Cuando se lo contó a Fernando esa misma noche, él permaneció en silencio durante largos segundos. Luego la tomó en brazos y giró con ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Vamos a ser padres, Helena. Vamos a ser padres». Fernando se permitió soñar con la paternidad sin miedo, porque esta vez estaba presente, sobrio, completo. El embarazo de Helena fue acompañado de cerca por Fernando. No la dejaba hacer esfuerzos, siempre estaba a su lado, hablaba con su vientre todas las noches. «Papá está aquí», decía él, con la mano sobre el abdomen creciente. «Y siempre va a estar». El parto fue difícil, pero Helena era fuerte, más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Tras horas de trabajo, los llantos vigorosos de dos bebés llenaron la mansión. Un niño y una niña, gemelos. Fernando vio a Helena exhausta pero radiante, sosteniendo a los dos bebés en brazos. Se arrodilló junto a la cama, mirando a aquellas pequeñas criaturas. «Son perfectos», susurró con la voz quebrada. «Son nuestros», dijo Helena sonriendo. Fernando tomó al niño en brazos con un cuidado infinito. «Bienvenido al mundo pequeño». Y luego tomó a la niña. «Y tú también, princesa». Llamaron al niño Víctor y a la niña Mariana en homenaje a la madre de él. Era una forma de honrar el pasado mientras construían el futuro. Los meses siguientes fueron los más felices que aquella mansión había visto jamás. Cuando Fernando y Helena bajaban a la ciudad con los gemelos, eran recibidos con sonrisas sinceras y bendiciones. «Que Dios bendiga a la familia Alcántara», gritaban. Y Dios los bendijo. En una tarde dorada de otoño, Fernando y Helena estaban sentados en el jardín, observando a los gemelos jugar en el césped. Fernando tomó la mano de Helena, entrelazando los dedos. «Salvaste mi vida», dijo simplemente. Helena se volvió para mirarlo. «No dejaste que una adicción te venciera», completó Fernando. Helena apoyó la cabeza en su hombro. «Y mira hasta dónde hemos llegado». Juntos miraron la mansión, los jardines floridos, a los hijos sanos, la vida que habían construido juntos. «Te amo, Helena», dijo Fernando, besando la coronilla de su cabeza. «Yo también te amo», respondió ella, y mientras el sol se ponía sobre Valle de los Santos, tiñendo el cielo de dorado y rosa, la familia Alcántara permanecía unida. Una historia que había comenzado con dolor, abandono y desesperación terminaba con amor, sanación y esperanza. Porque a veces las mejores historias nacen de las cenizas de las peores tragedias. Si llegaste hasta el final de esta historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te emocionó en esta jornada de Helena y Fernando? El momento en que ella fue entregada como castigo y encontró a un hombre tan roto como ella. Su valentía al transformar una mansión muerta en un hogar lleno de vida. La lucha de Fernando contra la adicción, cayendo y levantándose hasta finalmente vencer. Cada corazón que se conectó con esta historia de superación, amor y recomienzo es un regalo para nosotros. Helena nos enseña que nunca es tarde para reconstruir la propia vida, para dejar el pasado atrás y elegir la felicidad. Nos muestra que incluso cuando somos tratados
como si no valiéramos nada, podemos levantarnos con dignidad y fuerza. Y Fernando nos enseña que la adicción puede ser vencida cuando encontramos un propósito mayor, cuando decidimos luchar no solo por nosotros mismos, sino por quienes amamos. Nos muestra que la transformación es posible, por más profundo que haya sido la caída. Esta es una historia sobre segundas oportunidades, sobre cómo dos almas rotas pueden sanar juntas, sobre cómo el amor verdadero no aparece en cuentos de hadas perfectos, sino en las decisiones diarias de no rendirse, de intentarlo de nuevo, de creer que merecemos ser felices. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna historia llena de amor, emoción, superación y finales que calientan el alma y renuevan la fe en el amor verdadero. Deja tu like si esta historia tocó tu corazón y compártela con alguien que necesite creer que volver a empezar es posible. Hasta la próxima historia.